time to really welcome you again to today's session. This session will provide some more insights on the first-hand experience and lessons learned from the city of Bogota and implementing sustainable mobility solutions from the last 2 years in the city. And the direction towards more equitable mobility planning is not new in Bogota. The capital city received its first Sustainable Transport Award in 2005 for the Transmillennial Bus Rapid Transport. And we actually heard in the last month's keynote address with Mayor Claudia Lopez about what this meant in terms of carrying the vision for sustainable mobility forward through different political terms. This year's the ST Award highlights the city's commitment to mitigating climate change through clean transport and intermodal integration, providing a greater access to the city through expansion of cycle lanes and bus networks, as well as creating safer streets for all road users. So with that, I'm very honored to in today's speakers, starting with Oscar Julian Gomez Cortez, the Undersecretary of Mobility Policy in Bogota. Mr. Cortez will set the context for this discussion through the perspective of mobility policy and the vision for a healthy and equitable city, highlighting the key aspects like clean buses and cycle networks. After that, we'll hear from Natalie Torregrosa, the head of the Road Safety Office at the Mobility Secretariat of Bogota. Mrs. Torregrosa will talk about road safety initiatives, enforcement tactics, and role of technology and innovation. Then after the presentations, we'll conclude with a short Q&A with the audience. So make sure you add your questions to the Q&A box at any point. And of course, you can also use the chat box for your insights and questions. So with that, I would like to welcome Mr. Cortez to lead us through the first part of the session. And I'm going to share my screen again for Oscar. One second. Bueno, muy buenos días desde Colombia y buenas tardes a los que nos acompañan en otras partes del mundo. Primero quiero pedirles que me confirmen si el audio está bien. Está perfecto. Muchas gracias. Entonces, primero, desde la Alcaldía Mayor de Bogotá, en cabeza de nuestra alcaldesa Claudia López, pues es un orgullo para nosotros y por supuesto desde nuestra secretaria de Movilidad de Yanira Ávila. Es motivo de orgullo y alegría poder compartir diferentes experiencias. En este momento pues seremos nosotros quien les contemos qué estamos haciendo, pero por supuesto que todos nuestros avances se basan en el trabajo colaborativo que estamos haciendo en todo el mundo y esas buenas experiencias que estamos construyendo desde todos los hemisferios. Así que esta presentación va a mostrarles algunos de los proyectos, tal vez los que más nos han acercado a esta movilidad cada vez más segura, más accesible y que haga a nuestra ciudad, como hablamos en un panel ayer de seguridad vial, más vivible y más confortable y más democrática. Así que si quieren, por favor, pasemos a la siguiente diapositiva. Entonces, primero hay que decir que Colombia lleva un proceso de tal vez un par de décadas apostándole a la movilidad sostenible y empezamos con un ejercicio de fomentar el transporte público. Y en eso, pues tal vez fue el primer paso que le dio algún reconocimiento internacional a Bogotá. Pero lo que encontramos con el paso de los años es que era un buen primer paso, pero que había que dar los siguientes. Así que el siguiente gran punto era cómo nos hacemos sostenibles. Entonces, encontramos que si no hacíamos estos cambios, pues teníamos implicaciones económicas, por supuesto, implicaciones ambientales, y
y adicionalmente pues podíamos estar restringiendo el acceso a los diferentes sistemas de movilidad, la restricción al disfrute de la oferta de la ciudad si no ofrecíamos una movilidad más completa para la diversidad de ciudadanos que tenemos, ¿no? De acuerdo con el género, de acuerdo con la capacidad adquisitiva, de acuerdo con, ya vamos a ver un ejemplo más adelante, hasta con la estatura de las personas. Entonces, empezamos a apostarle a diferentes estrategias que nos llevaron a esta movilidad más accesible y segura. Y particularmente en el año 2020, como gobierno de Bogotá, incluimos metas de tener una flota mínima de, creo que se perdió la proyección de la diapositiva, una flota mínima de vehículos de bajas emisiones y adicionalmente eh, una cantidad de estaciones eléctricas para recarga y seguir promoviendo, no solo en el transporte público, sino además en el transporte particular, la movilidad eléctrica. Con, a ustedes, no sé si la proyección es una situación mía o perdimos la proyección de la diapositiva. Perdimos la proyección, Oscar. Un segundo. Sí, es Ivona, su internet se fue, entonces vamos a tomar una pausa a ver si se puede conectar para transmitir de nuevo. No sé qué. Okay, so sorry, Nora. Mhm. Do we wait until I wanna come back until she makes the presentation, or can we? I can share my screen and show the PPT. Un momento, deja a ver qué dice Ivona. Okay, voy a llamar. cool. Okay, Juan. If you can share your screen, a ver qué sucede. Okay, cool. Give me 1 second. So everyone sees the PPT, right? Yeah, we can see. Okay, so Oscar, we'll end here. This one, or... the next one. Okay, cool. Entonces, ya teníamos unos avances importantes. Voy a continuar aquí la presentación. Entonces, ya tenemos unos avances importantes en Bogotá en cobertura de transporte público, pero pues cada vez será más notorio la necesidad de enfocar nuestras políticas públicas a la protección de los peatones y de los ciclistas. Y esto muy enfocado en nuestras cifras de seguridad vial, que en un momento Natalie les va a contar en detalle cómo está nuestra política de seguridad vial. Pero entonces también teníamos la necesidad de promoverlos. Entonces, por una parte había que cuidar a estos actores viales, pero también generar políticas para estimular que se hiciera más ese tipo de viajes. Y en ese sentido, para Colombia hay una motivación muy alta para la promoción del ciclismo. Y eso tiene que ver también con nuestros deportistas. Y pues por fortuna, en las últimas décadas hemos tenido ciclistas de reconocimiento internacional en diferentes competencias y que hacen que la apropiación de la bicicleta pues lleve mucho tiempo con nosotros y que para los ciudadanos sea algo muy fácil de apropiar. Y eso ha llevado a que tengamos cada vez más ciclistas. Entonces, eso nos llevó a la necesidad de protegerlos, pero además cada vez hacerles más agradable el viaje, más seguro, más cómodo. Y dentro de esto, pues había también una serie de beneficios, no solo en la movilidad, sino que encontramos también beneficios económicos
Entonces empezaron a surgir emprendimientos de diferentes inversionistas locales, de pequeños capitales, empresas pequeñas de reparación de bicicletas, confección de ropa y bicicletas de todo tipo, ¿no? Deportivas, pero también para viajes cotidianos. Entonces se volvió esto un tejido que, como un círculo virtuoso para la promoción de la bicicleta. Siguiente, por favor. Entonces, con todo esto, en nuestro plan de desarrollo distrital, decidimos que si bien ya teníamos una red de infraestructura dedicada 100% a los ciclistas, que ronda los 500 kilómetros en toda la ciudad, pues no era suficiente. Queríamos tener una red más completa y además cada vez más interconectada para que todos los ciclistas pudieran hacer los diferentes viajes que requirieran en toda la ciudad. Así que incrementamos en cerca de 200 kilómetros adicionales la oferta de líneas de corredores de infraestructura 100% dedicados para ciclistas. Esto puede ser en algunos casos con corredores que son dedicados únicamente al ciclismo, pero también hay vías que tienen calzada vehicular, calzada de transporte público, una sección para ciclistas y una sección para peatones. Entonces, esta oferta de estos cerca de 600 kilómetros tiene diferentes configuraciones en nuestros perfiles viales que dependiendo del volumen del tráfico que tengan, lo que está pensado es para facilitar los viajes, pero también para proteger a todos los actores viales. Siguiente, por favor. Y esto estaba quedando en nuestro plan 2020-2024 y pues llega a Latinoamérica la pandemia del COVID y más o menos hacia marzo, abril de ese año, pues cambia todos nuestros patrones de movilidad, se dan las restricciones de circulación y con esto pues habían unos viajes que sí o sí teníamos que realizar porque teníamos que beneficiar a la población médica y también beneficiar a todas esas personas que trabajaban con el abastecimiento de la ciudad, ¿no? Entonces era muy importante el abastecimiento alimentario, pero también habían un montón de empresas que teníamos que tener activas para el abastecimiento en general. Entonces, por ejemplo, las empresas metalmecánicas tenían que tener sus empleados activos porque dependíamos de ellos para que se pudieran hacer mantenimiento a las máquinas donde se refrigeraban los alimentos. Y como también teníamos simultáneamente la necesidad de disminuir ocupación en transporte público para esas pocas personas que podían circular, pero aún así esas pocas superaban las capacidades que teníamos para los diferentes buses, hubo la necesidad de crear infraestructura temporal de manera súbita, de un día para otro. Entonces, en corredores muy importantes de la ciudad tomamos parte de la calzada, esa sección que antes era para el tráfico mixto de buses, camiones y automóviles, y tomamos sus corredores, algunos de sus corredores para hacer infraestructura 100% ciclista. Y eso nos llevó a 28 kilómetros de esa red implementada inicialmente. Y pues lo que sucedió con el tiempo, en la medida que se iban levantando las restricciones de circulación, pues fue posible que la gente se apropiara y encontrara que era muy atractivo seguir haciendo su viaje en bicicleta, porque ahora tenía una infraestructura especializada. Y entonces, para el marzo de 2021, ya un año después de las restricciones, ya íbamos en 46 kilómetros. Y esta red, pues buena parte de esta red, por no decir que toda, se quedó ya en la ciudad y la ciudadanía lo apropió. Por supuesto que alguna porción de la ciudadanía lo encontró inapropiado porque eso significaba que ya no podían tener más espacio para sus automóviles después de que se levantaran las restricciones. Pero por fortuna y como una buena experiencia de esto, pues con el tiempo las cifras respaldaron la medida de que no podía ser solo una medida para COVID, sino que llegó esta medida para quedarse. Siguiente.
Y simultáneamente en este proceso de la promoción ciclista y por un trabajo que tiene cerca de 12 años, sino tal vez un poco más, se intensificó la estructuración de un proyecto de bicicletas compartidas para la ciudadanía. Había que decir que lo habíamos intentado antes, hacia el 2010, tuvimos en Bogotá un sistema de bicicletas públicas, pero por diferentes razones no nos había funcionado. Eso nos llevó a reorganizar, a repensar el sistema y particularmente el viernes pasado, la semana inmediatamente anterior, logramos inaugurar nuestro sistema de bicicletas compartidas en Bogotá, que tiene 3.300 bicicletas. Estas 3.300 bicicletas están pensadas en la zona céntrica de la ciudad, donde se realizan esa mayor cantidad de viajes cortos por servicios gubernamentales, por servicios bancarios, por servicios médicos, de tal manera que la gente pudiese acercarse a esa zona céntrica a través del transporte público o eventualmente de su vehículo particular, pero una vez llegue a esa zona céntrica, tenga una alternativa para utilizar vehículos pues, no motorizados. Y este proyecto y me excusan que nos como aplaudamos a nosotros mismos, pero en serio es un trabajo muy bonito del cual estamos muy orgullosos y nos permitió tener diferentes bicicletas. Voy a empezar por cada uno de los pictogramas que ven a su mano izquierda. El primero es una bicicleta de carga. Hay muchas operaciones logísticas pequeñas que requieren esa posibilidad. Entonces tenemos 150 bicicletas de carga que son diseñadas y construidas en Colombia. Y esto tiene que ver con esa logística, ¿no? Esa última milla en esa zona que es tan congestionada. El segundo pictograma que ven las llamamos manocleta. Y son bicicletas que se pedalean con las manos y están pensadas para acoplar cualquier silla de ruedas para población en condición de discapacidad. Entonces, es un sistema universal de acople que permite que el ciudadano enganche su silla y con sus manos transite por la red de acuerdo con sus necesidades. Hay el segundo grupo, que es, digamos, de las que más encontramos en diferentes partes del mundo, que son las bicicletas convencionales. Tenemos 1.500 de estas bicicletas. Y aquí quiero mostrarles con la fotografía que ven en pantalla, que el marco de la bicicleta, que normalmente es un triángulo, aquí es solo una V. Y esto está pensado en las personas de baja estatura. Y por supuesto, pues en general los colombianos somos de talla media y también tenemos, pues, sobre todo, hay mujeres que quieren montar bicicleta y esa barra, por su estatura, las hace muy difíciles de maniobrar. Con la desaparición de esa barra, es parte de esa promoción para que cualquier persona que quiera operarlas, pues sea más accesible, como el título de esta conferencia. Y adicionalmente tenemos el cuarto tipo de bicicletas, que son bicicletas con motor eléctrico de asistencia, porque en esa zona de la ciudad que es, Juan Camilo, que tienes la presentación, por favor pon en el puntero la zona entre la Sexta y la 127, los puntos verdes. Esa es la zona céntrica y en esa zona, la pendiente de Bogotá se empieza a incrementar porque ya quedan en nuestras montañas. Así que como hay mayores pendientes o hay personas que no tienen, pues que requieren asistencia, pues tenemos también esa otra participación. Y en medio de esta diversidad de oferta de vehículos tipo bicicleta, también dijimos, ¿qué podemos hacer para financiarlo? Que era la gran preocupación. En las experiencias anteriores, la financiación había sido un reto. Y encontramos un modelo en el cual se ponen 0 pesos de recursos públicos, 0 recursos públicos. La financiación está dada por, como suelen ser estos sistemas, por patrocinios, por aportes del sector privado,
pero también en Bogotá tenemos un modelo de explotación del espacio público. Entonces, el beneficio que le da el operador de este sistema de bicicletas, que es Tembici, a la ciudad es, por usar esos espacios públicos, le entrega una remuneración a la ciudad en especie, y esa especie se refiere a talleres para bicicletas que están regados, están ubicados por toda la ciudad, que son los puntos que ven como en la zona. Juan, por favor, apunta hacia el oriente, hacia el occidente de la ciudad, sí, todos los puntos rosados, que esa zona no tiene el sistema de bicicletas compartidas, pero tenemos un alto flujo de ciclistas cotidianos que usan su propia bicicleta para movilizarse. Entonces, en esos puntos van a haber colores rojos y rosados que indican talleres para bicicletas, de tal manera que si tienen una falla mecánica, cada uno pueda tener las herramientas a la mano y reparar, pero además también parqueaderos de bicicletas para que puedan dejar sus bicicletas en sus destinos y no tener que estar después con dificultades con la bicicleta en la mano. Así que este sistema es muy variado eh, y está enfocado para los diferentes tipos de ciclistas, los que hacen esos viajes en la zona céntrica, que es accesible para la población en condición de discapacidad, que es accesible para las personas que tienen baja estatura, y eso, pues, por supuesto, hay una buena población femenina allí, pero también en cómo atendemos a esa población que no va a usar el sistema, pero que también requiere asistencia mecánica y de estacionamiento. Siguiente. Y adicionalmente, en este proceso, pues tenemos nuestro sistema Transmilenio, que tiene una flota cada vez con mayor cantidad de eléctricos. Y hoy tenemos 1.485 buses eléctricos. Para esto hay que decir que en nuestro sistema troncal, en nuestro sistema de buses articulados, y se hizo una licitación para la renovación de la flota, e infortunadamente se logró hacer un ascenso tecnológico en materia ambiental, pero nos quedó faltando un pedacito. Esa promoción de la electricidad, eso sucede hace unos 3 años. Y allí el 60% de la flota es a gas y el resto son vehículos Euro 5 o superior. Pero diésel, lo que sucedía en ese momento es que esos buses articulados de plataforma alta solo tenían un proveedor en el mundo. Y cuando se presentaron a la licitación, por diferentes razones de la puntuación y las restricciones económicas, pues ninguno de estos buses hizo parte de esa flota troncal. Así que, como adicional a la flota del sistema troncal, teníamos nuestro sistema zonal para circular por toda la ciudad. Apareció una decisión política soportada, por supuesto, en criterios técnicos de naturaleza de ingeniería mecánica por el funcionamiento de los buses, pero también, por supuesto, en razones ambientales, y es que la licitación se concentraba en buses eléctricos. De esa manera, están viendo allí en la fotografía uno de nuestros 1.485 buses 100% eléctricos que circulan por toda la ciudad y que se integran física y tarifariamente con el sistema troncal. Esto, por supuesto, ha generado una apropiación muy grande por parte de la ciudadanía, que se siente muy orgullosa y está usando este sistema de buses. Y dentro de los grandes beneficios que tenemos por nuestro sistema eléctrico, pues tenemos 37 toneladas de material particulado de tamaño 10 que se redujo. Y la generación de empleo. Tenemos más de 3.000 conductores vinculados a esto. Y por supuesto, pues la reducción de CO2 en más de 150.000 toneladas por año. Y esto además tuvo otros beneficios, y es que pues generó una gran promoción para que la industria ensambladora de carros siguiera no solo con buses, sino explorando con otras tipologías vehiculares para hacer la promoción. Entonces se abrió una línea de negocio complementaria a los buses. Y pues por supuesto nuestra meta es que en 2038 el 100% de nuestra flota sea
100% eléctrica, con la siguiente renovación de la flota troncal y complementada con nuestros proyectos férreos. Siguiente. Adicionalmente, existe la necesidad de atender la infraestructura. Entonces, como les he presentado hasta acá, pues se había enfocado en los sistemas, en los buses, en las bicicletas, pero también teníamos que llegar a la infraestructura de tal manera que fuera complementado y se fuera integrando todo este tejido por la sostenibilidad, la seguridad y la accesibilidad. Así que empezamos a estructurar corredores verdes que tienen mayor intensidad de transporte público, de transporte peatonal, de corredores para ciclistas. Y así estamos estructurando 22 corredores en toda la ciudad. Una política pública muy bonita que se llama Barrios Vitales, que es la fotografía de la mitad, de la cual en un momento la ingeniera Natalie les contará con detalle. Pero es una forma de cómo a través de la infraestructura se le devuelve a la ciudadanía la ciudad para que puedan disfrutar de estar allí, que se pueda volver a compartir en la calle y que no sea un espacio únicamente de circulación de vehículos motorizados. Y adicionalmente tenemos una política que se llama Zonas por un Mejor Aire, que busca integrar asuntos de cómo disminuimos emisiones de ruido, emisiones de gases de efecto invernadero, de material particulado y, por supuesto, también muy articulado con materias de seguridad vial. Y en uno de los proyectos que estamos haciendo, incluso estamos viendo cómo trabajar para la disminución de olores. Y es que en algunas zonas de la ciudad, pues por supuesto que se concentra la industria, y se concentra la industria, pues están las emisiones propias de las fábricas, más las emisiones propias del transporte de carga, y pues hay operación, pues logística de diferentes proporciones, pero también se mezcla con residencia, y para esa ciudadanía no es tan cómodo ni tan favorable estar allí, así que nos vamos a enfocar en esa población que tiene una necesidad y que vamos a beneficiarles su calidad de vida. Todo esto está enmarcado en nuestro plan de ordenamiento territorial que se llama Bogotá Reverdece, y es una apuesta no solo en la movilidad, sino en todas nuestras decisiones de política pública por una apuesta ambiental. Y particularmente en nuestro capítulo de movilidad de este plan de ordenamiento territorial, pues está la promoción de la multimodalidad, de la reducción de usar tecnología vehicular cada vez que utiliza menos combustión, y también que se integra regionalmente. Y estos proyectos que estamos viendo, el Corredor Verde, Barrios Vitales, Zonas por un Mejor Aire, hacen parte de esta apuesta. Si quieren, por favor, pasemos a la siguiente. Y en esta apuesta por la multimodalidad, aquí encontramos ese beneficio regional, porque hoy administrativamente estamos constituyendo una región metropolitana. Hoy Bogotá, por sí, como distrito, tiene 8 millones de habitantes, pero nos rodean 20 municipios que tenemos un área metropolitana de facto, pero nos falta pasar a esa área metropolitana, a esa región metropolitana jurídicamente, y estamos en ese proceso de constitución, así que nuestra población va a superar mucho, de forma metropolitana superamos los 15 millones de habitantes, y eso nos hace pensar regionalmente cómo nos vamos a organizar, porque si Bogotá mejora sus políticas de movilidad sostenible y segura, pero nuestros municipios vecinos no lo hacen, pues el potencial de reducción de emisiones y de protección de la vida va a ser insuficiente. Así que necesitamos este transporte de manera articulada, de manera regional, y eso nos lleva a pensar en corredores de larga y media distancia más sostenibles. Siguiente. Y eso, pues para estos corredores encontramos la necesidad de fomentar el transporte férreo, que en Colombia lleva varias décadas, llamémoslo, apagado, y es necesario revitalizarlo y hacer un esfuerzo muy grande para que para que reverdezca el transporte férreo. Y entonces empezamos con nuestra infraestructura férrea, que ya es de carácter regional. Ahorita les vamos a mostrar cómo funciona esto en un mapa. Calles completas, porque estamos convencidos que todos los actores viales tenemos
que tener cabida. Pero si bien todos tenemos que tener cabida, tenemos que ser conscientes que hay unos actores que generan mayores externalidades y hay unos actores que tienen que ser protegidos y promocionados, que es parte de lo que hemos visto en esta presentación. Y a la par, pues viene llegando todas estas herramientas tecnológicas que nos ayudan a planear mejor la movilidad desde la función pública, pero también como ciudadanos, que cada quien pueda hacer sus optimizaciones y de nuevo, todo enfocado a que cada uno de nuestros ciudadanos pueda disfrutar de esa oferta, ¿no? Del teatro, del cine, de la educación, de la salud, de los servicios de gobierno. Y pues todo esto tiene que ser un tejido, esto no es solo una apuesta de movilidad. Siguiente. Entonces, aquí estamos viendo en este mapa cómo todo esto se empieza a ver, cada uno de los hilos de este tejido. Y esta es nuestra red que está quedando, que quedó ya en nuestro plan de ordenamiento territorial para Bogotá, que ya iniciamos la construcción de nuestra primera línea del metro. Es parte de esto que mencionaba de la necesidad de reverdecer el transporte férreo. Ya está en proceso de construcción. Y hace un poco más de un mes logramos la financiación entre el gobierno de Bogotá y el gobierno de Colombia para construir nuestra segunda línea de metro. Pero entonces, aún así es insuficiente y decidimos que hacia 2035 Bogotá debería tener 5 líneas de metro para alcanzar 100 kilómetros, cerca de 100 kilómetros que conforman todo un tejido. Bogotá tiene una red tentacular hacia nuestro centro, entonces tenemos que promocionar ciertos viajes, pero también facilitar otras conexiones que hoy no son tan fáciles de realizar como entre el norte y el sur por el occidente. Nuestro costado occidental tiene unas dificultades de conectividad, entonces dijimos, hay que buscar las formas para que nos conectemos en ese sentido. Y adicionalmente, perfecto, los metros nos funcionan muy bien dentro de Bogotá, pero como tenemos nuestra región metropolitana, tenemos que construir esos 2 regiotram, uno que va hacia el occidente, que ya está en proceso de construcción. De hecho, hace un poco menos de un mes nos mostraron ya nuestro primer tren a escala de transporte regional. Y estamos en proceso de estructuración del corredor férreo que nos integra con los municipios del norte de Bogotá. Adicionalmente, como tenemos zonas montañosas en Bogotá, ya tenemos hoy un cable aéreo, pero necesitamos más. Así que vamos a llegar a 7 cables aéreos que se conectan con la zona turística, en el corredor, en la zona oriental que están de hecho, el sitio más turístico de Colombia, que es el Cerro de Monserrate, de tal manera que la gente que esté en el centro pueda también acceder a servicios turísticos, pero también en nuestra zona sur, que hay una concentración de población con menores ingresos, pueda acceder más fácil a sus lugares de residencia y conectarse con el sistema troncal y el sistema metro. Y por supuesto, 22 corredores de alta, llamamos corredores verdes, que les comentaba hace un momento, que permiten la participación de diferentes actores viales. Siguiente, por favor. Y en todo este proceso encontramos que tenemos Colombia tiene una política de participación privada pues amplia, pero también hemos encontrado que en el sector público pues necesitamos incrementar nuestra presencia. Así que, por ejemplo, nuestros operadores de buses son privados, todos, tanto en los tramos troncales como en los tramos zonales. Y en este momento la concesión de construcción y operación del metro también la tiene un privado. Y allí hemos encontrado que nos dejan unas zonas grises que tenemos que cubrir como sector público con miras a proteger a los ciudadanos, con miras a tener alternativas ante alguna emergencia. Por ejemplo, por supuesto hay inversionistas y empresarios muy serios que hacen muy bien su trabajo, pero en algunas ocasiones unos pocos de estas empresas, pues por diferentes razones, pueden no estar entregando todo el servicio que requiere la ciudad. Así que estar dependiendo tanto de esos contratos, pues puede ser perjudicial para los ciudadanos. Eso nos llevó a estructurar un operador de transporte público distrital que se denomina La Rolita.
Hay que decir que a los bogotanos, este nombre que nos damos como de apropiación es los rolos. Los rolos son esa población bogotana, los rolos y las rolas. Y entonces la rolita tiene esa marca ciudad que nos genera apropiación. Este es un operador que tiene toda su flota eléctrica, son cerca de 200 buses eléctricos, opera 9 rutas en este momento con potencial de que se incrementen y están haciendo las operaciones al sur de la ciudad donde, insisto, hay población con bajos ingresos. Estimamos inicialmente, dado que solo durante septiembre inició la operación de este sistema, estamos estimando cerca de 32.000 viajes por día y seguramente pues con el pasar de los meses y entregando más servicios para este operador, pues vamos a tener una mejor cobertura y mayor demanda. Y parte de esta política de inclusión era fomentar el empleo femenino. Entonces, la mayoría de nuestros conductoras del sistema del operador La Rolita son mujeres. Eso fue un trabajo intenso de parte de todos los estructuradores e implementadores, porque pues históricamente ha sido un oficio realizado por hombres, así que ha estado muy masculinizado y por supuesto hay muchas prácticas machistas. Entonces, incluso en los momentos de entrenamiento a las mujeres, conseguir a los entrenadores usualmente eran hombres y que empezar a combatir el machismo de las mujeres sí pueden empoderarse, perdón, sí pueden realizar esta operación y sí pueden realizar una maniobra de conducción, de hecho, mejor, más eficiente por su habilidad en el cuidado y además una conducción más segura. Nuestra gerente de La Rolita es una mujer y buena parte de su equipo directivo lo son también. Siguiente, por favor. Y llegamos a las políticas del transporte privado. De nuevo, estamos convencidos que todos los actores viales cabemos, pero tenemos que proteger más a unos que a otros. Hay diferentes patrones de movilidad que por diferentes razones se realizan en transporte particular, en automóviles. Así que lo que dijimos como política distrital es, no vamos a sacarlos, no estamos en una guerra contra el automóvil, pero el automóvil genera muchas externalidades. Nuestra política se va a enfocar en que se pague por esas externalidades, y con el pago de las externalidades del transporte particular podemos financiar nuestro transporte público, tanto de buses como el metro, y que se siga financiando ese transporte eléctrico, pero también que nos apoye con disminuir su participación, que realmente la persona que necesita viajar en carro, pues lo planee bien, porque le estamos ofreciendo cada vez un mejor sistema de transporte público, un sistema de bicicletas, espacio público que es caminable, así que estamos haciendo más llamativo el transporte sostenible y generándole una barrera más para desestimular el vehículo privado sin eliminarlo. En ese caso como tenemos una restricción de circulación, un día pueden salir unos vehículos, otro día otros, que son los días pares salen, del calendario salen unos vehículos que tienen su placa, su patente con vehículo impar y van alternándose día por día. Quien quiere quien requiere utilizar su carro en un día que tiene restricción puede pagar por él, y ese recurso se va a financiar al transporte público. Adicionalmente, tenemos una política de movilidad compartida, y es las personas que compartan su vehículo tienen menos restricciones de circulación. Y nuestras mediciones, que esto lo hemos hecho el último año, durante 2022, finales del 2021 y en lo corrido del 2022, hemos llegado a aumentar la ocupación del transporte particular de 1,5 por vehículo ocupantes ya estamos llegando a 2, y eso que era nuestra meta para 2024. Vamos en esa senda
vemos que se puede lograr. Y esto es muy importante también teniendo en cuenta que en este momento Bogotá tiene más de 500 frentes de obra, incluyendo corredores de varios kilómetros. Así que en la medida que se incrementan nuestros frentes de obra, generamos más restricciones para que disminuya la congestión y funciona como un ecualizador en el cual vamos midiendo la congestión y la contaminación para generar más o menos restricciones de manera dinámica, digamos, de manera semestral o anual, pero vamos calibrando nuestras necesidades. Y hasta aquí va mi intervención, me excuso porque me extendí, pero creo que era importante para nosotros contarles nuestra política y a continuación la ingeniera Natalie Torregrosa les va a contar cómo estamos trabajando en seguridad vial. Hola, muy buen día. Saludos desde Colombia, Bogotá. Muchas gracias a nuestro subsecretario Oscar Julián. Primero que todo, pues quiero agradecerles por esta invitación que nos han venido realizando. Realmente voy a tratar de hablar muy rápido y muy breve los temas ligados a la seguridad vial. Creo que el tema de seguridad vial es un enfoque transversal. Si quieres, por favor, pasamos a la siguiente diapositiva. Que quiero como hacer como una profundización en este sentido, dado que definitivamente el tema de seguridad vial, pues es algo que nosotros hemos venido de alguna manera interiorizando como Bogotá desde hace muchos años, se ha venido trabajando y lo que tratamos de hacer es colocar la seguridad vial en los diferentes ejes o aristas de las diferentes perspectivas que se realizan dentro de nuestro sistema de movilidad. Para poder trabajar el tema de seguridad vial, nosotros primero trabajamos mucho el análisis de datos, porque no podemos hacer algo en seguridad vial si realmente no encontramos cuáles son esas prioridades, esos nichos o esos, digamos, o esos focos donde debemos priorizar las estrategias y los recursos, considerando pues que son recursos finitos, son recursos que que en países como el nuestro pues no son extensos, entonces debemos ser muy estratégicos al momento de realizar cualquier tipo de intervención pensando en el bienestar de las personas. Trabajamos como una segunda línea todo lo que tiene que ver con educación y comunicación, básicamente pensando en que ese se convierte en uno de los ejes estratégicos de la primera década y de la segunda década de acción de la seguridad vial, que también de alguna manera permea, y algo muy importante es cómo hacemos para que los temas de educación y comunicación incluyan la perspectiva de seguridad vial y empezar también desde los más niños, desde los 0 años, empezar a trabajar y a educar y a ayudar a esos niños que van a ser las próximas generaciones que van a estar en nuestra ciudad, que van a estar transitando por nuestras vías. Entonces trabajamos mucho el tema de educación y trabajamos mucho el tema como de pedagogía en vía para poder interactuar con los diferentes actores viales que tenemos. Entonces lo estamos viendo desde un enfoque de prevención, pero también desde un enfoque de reacción sobre los actores viales actuales según las fatalidades que tengamos o según las situaciones específicas que tengamos en nuestra ciudad. Como tercera medida, trabajamos siempre por promover, por entregar una infraestructura segura. Como lo mencionaba el subsecretario Oscar Julián, sí ha sido un tema muy importante porque en algún momento se pensaban en estas vías que eran completamente amplias, favoreciendo a los vehículos, que es como lo que usualmente pasaba en el transcurso, en general en el mundo. Entonces, lo que nosotros hemos venido haciendo es tratar de darle un espacio equitativo, darle equidad al espacio de tal forma que podamos promover la movilidad segura de peatones y de ciclistas. El año pasado, por ejemplo, hicimos una intervención en la calle 13. La calle 13 es un corredor principal en donde se moviliza principalmente la carga, el transporte de carga de la ciudad. Y empezamos a notar y hemos venido notando que eran unos corredores en donde definitivamente ocurrían una gran cantidad de fallecidos, pero que desafortunadamente los que más fallecían eran nuestros ciclistas. Y por otro lado, los peatones no tenían por dónde pasar. Entonces, se desarrolló, se hizo una reconfiguración de la vía y se hizo adicionalmente una franja para peatones y para ciclistas
y pues podemos decir que durante este periodo, pues desde que se inició esa franja ciclopeatonal, se redujeron las fatalidades, se redujeron los siniestros y protegimos a nuestros actores vulnerables. Entonces, estamos tratando que todos los proyectos que están desde la etapa de planeación, es decir, para pensar en una Bogotá en los próximos 6, 8, 10 años, cuenten con todavía más infraestructura para los actores más vulnerables. Por otro lado, también trabajamos en crear como esta conciencia pública, como ese compromiso público que lo hacemos desde diferentes aristas, desde la gestión institucional, desde nuestras campañas de comunicación, desde la articulación pública-privada con nuestras empresas, con las empresas de la ciudad, con los sistemas de transporte público, trabajamos muchísimo de la mano con Transmilenio. Entonces tratamos de generar como toda esa conciencia y tratamos de comunicar mucho lo que está ocurriendo. Si uno comunica lo que está ocurriendo, realmente está haciendo notar en la agenda pública que algo está pasando. Y eso es clave para nosotros como ciudad, que la gente se da cuenta que si tuvimos desafortunadamente fallecidos, pues de una vez avisamos que tenemos un fallecido, que tenemos una situación, para que sea un tema que siempre se tenga en el radar y que no pase desapercibido para los, digamos, para los ciudadanos o para los bogotanos. Y por último, trabajamos mucho el tema de control de comportamiento de riesgos, que es algo que también, digamos, promovemos mucho. Y lo focalizamos principalmente en exceso de velocidad conjugado con temas de alcohol. Siguiente diapositiva, por favor. Como parte de esto, nosotros tenemos una guía, un marco, que es nuestra política, que es nuestro Plan Distrital de Seguridad Vial, que nos marca una hoja de ruta de 10 años con las principales acciones que tenemos que trabajar desde 5 aristas o 5 enfoques, que es un poco lo que les mostraba en la diapositiva anterior. Yo quiero destacar que Bogotá fue una ciudad que desde 2017 adoptó la visión cero como su enfoque de política, en donde consideramos que ninguna muerte en el tránsito es aceptable y que realmente todas son evitables. Precisamente este enfoque va muy alineado con el sistema seguro y con el hecho de entender que definitivamente las fatalidades y las lesiones son prevenibles en nuestro sistema y que todos de alguna manera tenemos una responsabilidad. Acá el programa de gestión de la velocidad, que es uno de nuestros programas, lo digo casi que estrella, porque nos permitió organizarnos como ciudad en cuanto a las jerarquías viales, en cuanto al entorno de una vía y entender y asimilar que si tenemos mucha afluencia de peatones o tenemos mucha afluencia de ciclistas, pues las vías tienen que estar diseñadas, el entorno tiene que estar diseñado para ellos. Eso nos hace organizarnos, nos da una hoja de ruta desde el 2018 al 2026 también. También nos da, si quieres pasamos a la siguiente diapositiva para contarlo muy rápidamente. Tenemos 3 enfoques principales. El primer enfoque son todas esas vías principales en donde definitivamente nosotros somos conscientes que la ciudad debe fluir, que el entorno da para que la ciudad fluya, para que se priorice de alguna forma en esos corredores principales a los vehículos. Sin embargo, nuestra pauta es que la velocidad máxima debe ser de 50 kilómetros por hora. Nosotros este enfoque de 50 kilómetros por hora lo hemos venido haciendo de forma progresiva. Primero se inició con 5 vías, luego con 10, luego por pandemia pues tomamos esta situación y también volvimos casi que toda la ciudad a 50 kilómetros por hora. Digamos que un poco también con la tentativa, con la necesidad de evitar de alguna manera llenar como las unidades de cuidados intensivos de los hospitales y también tratar de salvar vidas al tiempo desde la siniestralidad vial. Y a partir de eso, después de cruzar o pasar el tema de la pandemia, hicimos una evaluación de impacto, nos dimos cuenta que sí estaba funcionando y volvimos permanente la medida. En este momento tenemos corredores que son 3 excepciones que tenemos por diferentes temáticas y la intención es que en este año logremos terminar esos corredores y que se conviertan en 50 kilómetros por hora también para poder concluir con que el 100% de la ciudad también sea 50 kilómetros por hora, pero en el momento ya está prácticamente casi que toda la ciudad en esto. Las zonas comerciales es aquellas en donde tenemos alta afluencia de peatones, en donde hay unas características comerciales, ventas, ahí nuestros límites máximos son de 40 kilómetros por hora.
Y las zonas 30, seleccionamos 22 zonas 30 en donde se mezclan tanto zonas residenciales como zonas escolares, las cuales también venimos avanzando en su implementación, y hemos hecho una evaluación y una revisión de cómo han cambiado los fallecidos a lo largo del programa. Nos hemos dado cuenta que este programa nos ha ayudado a salvar más de 190 vidas, es decir, cuando comparamos la cantidad de fallecidos, la reducción de fallecidos que se tienen en los tramos en donde hemos hecho intervenciones integrales, porque acá no podemos decir que esto sea únicamente arraigado por control, ni podemos decir que sea arraigado únicamente porque cambiamos las señales. Esto ha sido un esfuerzo en 3 ejes de trabajo de infraestructura, control y comunicación y educación. Entonces, siempre trabajamos de manera transversal esto para poder lograr los cambios que estamos teniendo dentro de nuestra ciudad. Siguiente diapositiva, por favor. De manera particular, pues acá no me voy a detener mucho, pero porque era un poco lo que les estaba comentando ahora. Hemos tenido diferentes fases porque nuestro programa de velocidad ha sido manejado de forma progresiva. Entonces, hemos tratado de irlo, digamos, trabajando de manera paulatina, año a año, porque esto es un tema muy sensible para la población, es muy sensible para los usuarios. Hay unos mitos y unas creencias de la población en cuanto a la reducción de velocidad, que hace que esto sea un reto permanente, pero que definitivamente con la voluntad política, desde el más alto nivel, hemos podido organizarlo, hemos podido llevarlo a cabo y afortunadamente hemos podido mostrar resultados y mostrar que definitivamente reducir los límites de velocidad en espacios urbanos sí salvan vidas. Y hemos sido ejemplos y fieles testigos y promotores en primera categoría de este tipo de programas, dado que en nuestra experiencia propia esto ha funcionado de manera positiva. Siguiente, por favor. Nosotros ahora, ¿qué hemos venido haciendo? Una vez tú realizas tu programa de gestión de velocidad y empiezas a implementarlo, los resultados han sido positivos, pero tenemos un reto gigante y es: salimos de pandemia, estamos, digamos, en pandemia, estuvimos encerrados, estuvimos en nuestras casas. Entonces, aquí, pues de alguna manera, volvimos a salir a las vías y empezamos a evidenciar unas pérdidas en buenos comportamientos que se habían tenido antes de pandemia. Ahora lo que estamos haciendo es recuperando esos buenos comportamientos y haciendo intervenciones focalizadas. Bogotá es una ciudad tan grande que si uno hace intervenciones, digamos, completamente dispersas, el cambio no se va a ver de manera sustantiva. Entonces nos estamos enfocando en básicamente reforzar el control, reforzar la infraestructura y la señalización en las vías más críticas y nuestro eje de control, que es básicamente un tema que estamos trabajando precisamente en este momento en Bogotá. Nos encontramos en la 16ª semana de seguridad vial. Esta es, digamos, el enfoque que tenemos y es fortalecer control, fortalecer ese control tanto pedagógico como control ya sancionatorio. Estamos haciendo focalización en horarios nocturnos, estamos haciendo focalización los fines de semana, que es donde vemos que hay mayores cantidades de fatalidades. Entonces, hemos aumentado, digamos, los controles, hemos aumentado el personal en vía, tenemos nuestras cámaras, que sí de alguna forma también puede decirse ese sistema tecnológico nos ayuda también a tener mayor cantidad de ojos en las vías. Siguiente diapositiva, por favor. Básicamente estamos recurriendo a medidas como tenemos en este ejemplo, en donde hacemos una focalización a través de nuestro análisis de datos y empezamos a hacer implementación y seguimiento de cómo va cambiando. Y priorizamos esos corredores como la avenida Boyacá, la NQS y la ciudad de Cali, en donde definitivamente donde más se nos concentran los fallecidos. Lo bueno de esto y los grandes resultados bonitos que nos ha dado esto es que en general ha habido un decrecimiento de las fatalidades apenas incrementamos estos controles y nos ha tenido unos excelentes resultados en esas vías en donde focalizamos más acciones integrales. No puede ser únicamente una acción de una comunicación o no puede ser una acción única de control, tienen que ir de la mano.
Entonces, por ejemplo, la Boyacá es donde más motociclistas fallecen en nuestra ciudad, pero afortunadamente desde que empezamos a implementar los controles hemos reducido el 35, el 40% de fallecidos en ese tramo en donde estamos priorizando. Entonces, esa es la forma como estamos ahorita trabajando nuestro programa de gestión de velocidad y donde seguimos fortaleciendo, digamos, las diferentes acciones que hacemos para lograr salvar vidas en la ciudad. Siguiente. Y por último, no puedo terminar esta presentación sin poderle agradecer a la cooperación, a la Iniciativa Global de Seguridad Vial de Bloomberg, porque ellos nos han venido apoyando desde nuestra generación de nuestro programa de gestión de velocidad a las diferentes implementaciones en la asesoría. Una asesoría técnica en cuanto al análisis de datos, en cuanto a cómo hacemos el control, en cómo hacemos fortalecimiento institucional y a nivel de campañas. Hemos trabajado durante varios años muchas campañas focalizando, digamos, esos comportamientos de riesgo que tenemos en nuestra ciudad. Creo que con esto termino la presentación por parte de nosotros. Agradezco muchísimo la atención y por supuesto quedamos muy atentos a dudas. Great, thank you so much both Oscar and Natalie, and I thank also the entire team for carrying on the show while I lost connection, but I'm back and I was definitely following through the presentations, which were very informative. So we do not actually have time for lots of questions. I will just pose one, but I was informed by the team from the Secretariat that they will actually answer questions through email, which we'll share with all the attendees today. So thank you so much for doing that. So my quick question to both Natalie and Oscar is, so you presented about different processes and different initiatives, from expansion of the cycle network to clean buses and bike share. So what are some lessons learned that will help future projects in Bogota from these processes, but those that can be also useful to other cities, that are transferable lessons learned to other cities, whether in Colombia or Latin America or elsewhere? And maybe we can start with Oscar, who may have had more time to think about it. Muchas gracias. Resiliencia, es ese trabajo de años. Hoy estamos aquí contando esta historia, pero son muchas personas, cientos de personas que han pasado por esta entidad, por otras más que trabajan en el sector público y privado, y que esas estructuraciones toman tiempo. Y a veces, pues, por diferentes razones aparecen las presiones y la urgencia por sacar los proyectos adelante. Así que esa maduración de proyectos es muy importante. El segundo punto es la participación privada. Trabajar en llave entre la ciudadanía, la academia, los inversionistas y el sector público, en nuestro caso desde el distrito y desde la nación, es fundamental. Cada uno aporta desde su conocimiento y sus capacidades, y todos ponen. Lo otro, por supuesto, todos planeamos lo mejor que podemos con las herramientas de las cuales disponemos, pero sobre la marcha hay que ir ajustando los proyectos, ¿no? De pronto nuestros modelos en nuestro software dicen una cosa, tratamos de aproximarnos mucho a él, pero sobre la marcha aparecen imprevistos. Y la siguiente, que para mí es muy importante, es que, por supuesto, desde nuestra Secretaría de Movilidad nos enfocamos en la movilidad, pero esto es la integración de muchos conocimientos, de muchos saberes, y para eso nos toca trabajar con el ordenamiento territorial, pero también con los encargados de la financiación, también con los constructores de vivienda, con los proveedores de electricidad. Imagínense esto sin tener articulación con los que proveen los servicios públicos. Así que esto yo no puedo describirlo de otra manera como un tejido, y nosotros ponemos una parte de los hilos, pero nuestra ciudad se tiene que alimentar de todos estos actores, de todos estos conocimientos, y por supuesto algunas veces nos tropezamos y no nos salen tan bien como queremos, pero esa invitación nuevamente a seguirlo haciendo. Bueno. Great, thank you so much, Oscar. And the same question, lessons learned for future projects and for other cities, to you, Natalie.
Bueno, yo creo que sí es súper importante todo lo que acaba de mencionar Oscar. Yo siento que esto es un tema que definitivamente necesitamos en las ciudades o en los países identificar nuestros aliados en temas. Muchas veces uno como gobierno local, uno trata de promover las cosas, pero es necesario que para tener un cambio de comportamiento real, los actores, ellos apropien, entiendan y asuman esos comportamientos como propios. No porque nosotros les estamos diciendo, no porque nosotros somos los que estamos controlando, sino que se vuelva un tema como de cultura vial, por decirlo así, y adquieran esos comportamientos. Y para eso es muy importante contar con aliados técnicos, como las universidades, toda la parte de educación, por ejemplo, otros temas, otros posibles aliados desde la misma empresa privada, toda la gestión institucional que se pueda, de alguna forma, la cooperación internacional es completamente relevante en este tipo de situaciones porque tú estás tratando de ir en una medida, estás tratando de implementar medidas que en algunos casos no todos los actores viales van a ver sus beneficios de manera directa. Entonces, el pensar en ese bien social requiere de un trabajo multidisciplinario que desde el sector público lo tratamos de hacer con mucho amor día a día, pero que no únicamente deberíamos ser los únicos protagonistas o actores que estamos hablando de este tema. Y un tema muy clave que puede pasar en muchos países en desarrollo, que también está ligado con los cambios de gobierno. Es muy importante que tengamos todo, cada vez que hay un cambio de gobierno, por supuesto, salen nuevas iniciativas, pero el hecho de permanecer y permear en la implementación de acciones en el tiempo es lo que le da la credibilidad. Entonces, trabajar mucho y que siempre sea un tema que esté tan técnicamente bien sustentado que ningún gobierno pueda opacar o cambiar ese tipo de medidas porque es algo que se comprueba que sí funciona. Entonces, lo que se tenga para análisis de datos es muy clave poderlo tener, digamos, como parte integral de cualquier medida que se vaya a implementar en una ciudad. Gracias. Got it. I'm getting a great spirit of collaboration and sense of vision that the city has expressed, and that also is definitely visible and heard in the presentation from Mayor Claudia Lopez. So thank you so much for these insights. We actually ran out of time to ask more questions, but again, we'll collect them all and send them back to all that registered and attended. And really, really thank you, Oscar and Natalie, for presenting today. I know you have busy schedules, and so we really are grateful for your presentations and insights. So I just wanted to encourage everyone to check out ITDB's website and attend our last session, which will be actually a special treat. We will invite the winning city, city of Bogota, of course, and the runner-up, the city of Peshawar, Pakistan, as well as 2023 STA applicant, the state of Jalisco, representing 3 municipalities from Mexico, to talk about how they are using improvements in mobility to also strengthen access and equity for their citizens. So be on the lookout for the link in the chat that I think my team members are going to drop it. So please sign up, and we'll see some of the team members from Bogota again next month on November 2nd, 10 a.m. Eastern time. Thank you so much again for tuning in. See you next time. Bye-bye. Thank you so much. Thank you. Thank Great to you. see you all. Many thanks. Bye. Thank you, everyone.